La niebla flotaba sobre la vasta extensión de tierra, ocultando las siluetas distantes de montañas que alguna vez fueron testigos silenciosos del auge y la caída de civilizaciones enteras. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido del viento deslizándose entre los valles y el eco distante de truenos que anunciaban una tormenta inminente. La humanidad, desde sus inicios, se ha visto repetidamente a merced de fuerzas mucho más allá de su comprensión, ya sea la furia de la naturaleza, la ira de los dioses o las inevitables consecuencias de sus propias elecciones. Las tragedias que moldearon el curso de la historia no fueron solo relatos de dolor y destrucción, sino advertencias grabadas en el tiempo, lecciones ineludibles que resuenan en los textos más antiguos de la humanidad. Entre ellas, algunas destacan como testimonios inmortales de la fragilidad humana ante el destino. Pero, ¿qué hace que una tragedia sea verdaderamente devastadora? ¿Es la magnitud de la destrucción? ¿El sufrimiento de los que padecen? ¿O el impacto que deja en las generaciones futuras? Antes de sumergirnos en los eventos que marcaron para siempre la historia sagrada, es necesario entender que cada una de estas tragedias no fue solo un final, sino también un nuevo comienzo. Un ciclo de caída y redención, de pérdida y aprendizaje, donde cada página que se volteaba revelaba un nuevo capítulo en la lucha entre la humanidad y su propio destino. El primer presagio de destrucción no llegó como una explosión repentina, sino como un lento susurro de advertencia que se esparcía con el viento. Hubo un tiempo en que la tierra fue tomada por una oscuridad que no venía del cielo, sino del corazón de quienes la habitaban. Según los relatos antiguos, el mundo antes del diluvio era un lugar entregado al caos, donde la maldad y la corrupción se habían propagado como una plaga invisible. Hombres y mujeres, dominados por sus propios deseos y sin temor a ninguna consecuencia, caminaban por un sendero sin retorno, ignorando las señales que anunciaban su inminente destrucción. En el centro de esta historia estaba Noé, un hombre que, en medio del desorden, aún escuchaba la voz del Creador. Su misión era clara, pero aterradora: construir un arca gigantesca, capaz de resistir el mayor desastre que el mundo había presenciado. Mientras sus manos trabajaban la madera y sus palabras advertían a quienes lo rodeaban, el tiempo avanzaba sin piedad. Cada golpe de martillo era una advertencia, cada clavo fijado en la estructura de la embarcación un recordatorio de que el final estaba cerca. Pero, ¿quién escucharía a un hombre que hablaba de lluvias jamás vistas y mares que engullirían tierras enteras? La tragedia del diluvio no radicaba solo en la destrucción que vendría, sino en la negativa de una humanidad que eligió ignorar las señales hasta que fue demasiado tarde. Ahora, imagina estar en el lugar de aquellos que vieron caer las primeras gotas de lluvia sobre la tierra, sintiendo el peso del cielo desplomarse sobre sus cabezas. ¿Qué harían al darse cuenta de que la advertencia era real, que el agua subía sin piedad y que los gritos se ahogaban en el rugido de las olas? Esta fue solo la primera de muchas tragedias que transformaron la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando una ciudad entera desafía la moralidad y reta su propio destino? ¿Qué ocurre cuando el mismo suelo se convierte en cómplice de la destrucción y los cielos derraman fuego sobre aquellos que creían estar por encima de toda consecuencia? En el próximo evento catastrófico, presenciaremos la caída de Sodoma y Gomorra, uno de los momentos más oscuros y enigmáticos de la historia sagrada. Pero antes de continuar, cuéntanos, ¿crees que estas tragedias fueron castigos divinos o simplemente el resultado inevitable de las decisiones humanas? Déjanos tu comentario, dale like al video y compártelo para que más personas puedan reflexionar sobre estas historias que aún resuenan hasta el día de hoy. La aurora teñía el horizonte de tonos anaranjados, pero para los habitantes de Sodoma y Gomorra, ese sería el último amanecer. Las ciudades prosperaban en medio de la abundancia, sus calles repletas de voces que resonaban entre las construcciones de piedra. El comercio florecía, las celebraciones nunca cesaban y la vida parecía transcurrir sin preocupaciones. Pero bajo la superficie de aquella aparente normalidad, algo crecía, un ciclo de decadencia moral y exceso sin límites. Los antiguos relatos hablan de una sociedad entregada a sus propios deseos, indiferente a las consecuencias de sus acciones. Para sus habitantes, no había razón para cambiar. Después de todo, ¿dónde estaba el castigo? ¿Dónde estaban las consecuencias? Era más fácil burlarse de las advertencias que tomarlas en serio. Pero cuando dos forasteros llegaron a la ciudad y fueron recibidos en la casa de Lot, algo invisible en el aire comenzó a cambiar.
Había urgencia en sus palabras, una advertencia que no debía ser ignorada, la ciudad estaba condenada. Las voces que antes celebraban se convirtieron en gritos de furia. Las calles que antes desbordaban vida pronto serían reducidas a cenizas. La noche caería como nunca antes y, con ella, el juicio final. El cielo, que durante siglos había albergado los sueños y ambiciones de aquel pueblo, se convirtió en su ruina. Cuando los primeros relámpagos rasgaron la oscuridad, el estruendo resonó por toda la tierra. Llamas y azufre descendieron como una tormenta furiosa, consumiendo cada casa, cada plaza, cada rastro de lo que alguna vez fue Sodoma y Gomorra. La ciudad ardía como un sol caído sobre la tierra, y el humo se elevaba hasta perderse en el infinito. Entre los que huían, una figura dudó. La esposa de Lot, tomada por una fuerza irresistible, se volvió para mirar atrás. Tal vez buscaba un último vistazo de la vida que había dejado atrás, o quizá quería confirmar con sus propios ojos lo que su corazón ya sabía. Pero en ese instante, se convirtió en parte del paisaje que intentaba abandonar, transformada en una estatua de sal, un símbolo eterno de un pasado que no podía ser rescatado. El fuego lo devoró todo hasta que no quedó más que el silencio. El juicio se había cumplido, y la tierra donde se erguían aquellas ciudades nunca más sería habitada. Pero mientras Sodoma y Gomorra desaparecían de la historia, otras tragedias se preparaban para marcar a la humanidad de maneras aún más profundas. ¿Qué sucede cuando la tragedia no golpea solo a ciudades, sino a pueblos enteros? Cuando la injusticia y el sufrimiento se convierten en el día a día de toda una nación, y la única esperanza surge a través de plagas que traen la destrucción como preludio de la liberación? En el próximo evento, nos sumergiremos en la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto y en las 10 plagas que sacudieron un imperio. Pero antes de continuar, queremos conocer tu opinión. ¿El destino de Sodoma y Gomorra fue una advertencia para la humanidad o solo el reflejo de sus propias decisiones? Déjanos tu respuesta en los comentarios y sigue viendo el video para descubrir cómo una sucesión de tragedias moldeó el curso de la historia. Los años de esclavitud se habían arrastrado como una sombra interminable sobre el pueblo hebreo. En el corazón de Egipto, la grandeza de los faraones se sostenía con el sudor y la sangre de aquellos que levantaban monumentos para reyes que jamás conocerían la misericordia. Los hebreos no eran solo siervos, eran prisioneros de un imperio que los veía como engranajes desechables de su propia gloria. El tiempo avanzaba sin piedad, y la esperanza de libertad parecía disolverse como arena llevada por el viento. Pero entonces, un hombre surgió entre ellos, trayendo una promesa imposible. Moisés, criado como un príncipe egipcio pero destinado a ser el libertador de su pueblo, enfrentó al faraón con palabras que resonarían por la eternidad: «Deja ir a mi pueblo». El rey, sentado en su trono de oro, rió ante la audacia de aquella petición. Egipto no se doblegaba ante nadie, y un pueblo de esclavos ciertamente no dictaría el destino de la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una simple negativa pronto se convirtió en una guerra invisible entre un imperio y una fuerza que no podía comprender. Entonces vinieron las plagas. El río que sustentaba la vida en Egipto se tiñó de sangre, sus peces flotando sin vida en la superficie. Ranas cubrieron las calles e invadieron las casas, seguidas por enjambres de piojos y moscas que hicieron el aire irrespirable. El ganado, símbolo de la prosperidad egipcia, cayó muerto en los campos, mientras que llagas abiertas surgían en la piel de hombres y mujeres, ardiendo como brasas vivas. Pero el faraón endureció su corazón. No importaba cuánta aflicción cayera sobre su pueblo, él no cedería. Y así, el cielo se convirtió en un escenario de terror. Granizo mezclado con fuego se precipitó sobre la tierra, langostas devoraron lo poco que quedaba de las cosechas y una densa oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, sumiendo a la nación en un silencio opresivo. Pero nada fue tan devastador como la última plaga. Aquella noche, el lamento de los egipcios llenó el aire como un cántico fúnebre. Cada casa lloraba su pérdida, pues los primogénitos, desde los hijos de los campesinos hasta el heredero del faraón, no escaparon del toque implacable de la muerte. Y solo ante esta última tragedia, consumido por el dolor, el rey hizo aquello que antes consideraba imposible: liberó a los hebreos. ¿Pero acaso la libertad vendría sin un último gran obstáculo? Egipto no olvida tan fácilmente a quienes lo han desafiado.
Cuando el mar se abrió ante los hebreos y ellos cruzaron a salvo, la arrogancia del faraón lo llevó a ordenar que sus carros de guerra avanzaran, sin darse cuenta de que su propia ruina estaba a punto de alcanzarlo. Lo que ocurrió en ese momento se convertiría en una de las escenas más recordadas de la historia. Las aguas, que por un instante parecieron ceder ante lo imposible, se cerraron con furia, arrastrando consigo a los ejércitos de Egipto. Los hebreos eran libres, pero al precio de una destrucción sin precedentes. Sin embargo, la historia nos muestra que las tragedias no surgen solo de imperios opresores o ciudades condenadas. A veces, vienen de aquellos que deberían proteger a los suyos. En el próximo evento, veremos una traición que cambió el destino de todo un pueblo, un acto de desobediencia que selló la suerte de miles. ¿Puedes imaginar cuál será esta última tragedia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia. El polvo aún flotaba sobre el desierto cuando el pueblo hebreo, ahora libre de las cadenas de Egipto, se acercó a la tierra que les había sido prometida. El viaje había sido largo, marcado por pruebas y milagros. Habían caminado bajo el sol implacable, alimentados por el maná que caía del cielo y saciados por el agua que brotaba de la roca. Habían sido testigos del poder del Creador abriendo mares y derribando imperios, pero aún así, algo los consumía por dentro, la duda. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Canaán, Moisés envió espías para reconocer la tierra. Lo que encontraron fue un territorio fértil y abundante, pero habitado por pueblos fuertes y ciudades fortificadas. El miedo se esparció como un veneno entre los hebreos. 600.000 hombres que habían desafiado al imperio más poderoso del mundo ahora dudaban ante la promesa que tanto habían anhelado. Y así, el murmullo se convirtió en rebelión. Decían que era mejor regresar a Egipto, que la libertad era una ilusión y que habían sido llevados al borde de la destrucción. Se negaron a seguir adelante, desafiando no solo a Moisés, sino también la fe que los había traído hasta allí. Fue en ese momento cuando la tragedia se selló. El Creador, que había sostenido a su pueblo con milagros incontables, decretó que esa generación jamás pisaría la tierra prometida. 40 años vagando por el desierto sería el precio de su incredulidad. Lo que debía haber sido una entrada triunfal se convirtió en un castigo amargo. Uno a uno, aquellos que habían salido de Egipto fueron cayendo por el camino, hasta que surgió una nueva generación, lista para tomar posesión de lo que sus padres habían rechazado. Moisés, el gran líder, tampoco escapó del destino de su generación. Por un instante de impaciencia, golpeó la roca en lugar de ordenarle que diera agua, y con ello, perdió el derecho de cruzar la frontera de Canaán. Contempló la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, pero sus pies jamás tocaron ese suelo. Cuando exhaló su último suspiro, la historia se cerró sobre él, y un nuevo ciclo comenzó. Así como Sodoma y Gomorra fueron consumidas por las llamas, así como Egipto fue quebrantado por las plagas, así como las aguas del Mar Rojo devoraron los ejércitos del faraón, el pueblo hebreo aprendió que las mayores tragedias no siempre vienen de fuerzas externas, sino del interior del corazón humano. La historia de la humanidad está llena de caídas y nuevos comienzos, de errores que se repiten y lecciones que pocos aprenden. Pero, ¿será que estas tragedias quedaron en el pasado? ¿O seguimos repitiendo los mismos patrones que llevaron a la ruina a ciudades, imperios y generaciones enteras? La respuesta está en nuestras decisiones. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios cuál de estas tragedias te impactó más y por qué. Tu apoyo fortalece el canal y nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. No olvides dejar tu like, compartir y seguirnos para más contenido. Nos vemos en el próximo video.